Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Growner, el canal que necesitas seguir si quieres comprar, vender o arrendar tu propiedad. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de qué gastos necesito tener en cuenta si quiero vender mi propiedad. Porque no es solo ponerla a la venta y ya, hay que tener en consideración algunas cositas. Así que para que no te agarre desprevenido el bolsillo, acompáñanos ahora. Cuando atravesamos un proceso de compraventa, naturalmente hay gastos asociados y cada parte, comprador y vendedor, asume una fracción de estos gastos. Ahora bien, actualmente no tenemos ninguna norma, ninguna ley que determine específicamente qué gasto le corresponde a cada quien. Normalmente lo que se hace es tomar en cuenta la costumbre del mercado. ¿Qué es la costumbre del mercado? Básicamente los criterios que normalmente se utilizan para poder hacer este tipo de transacciones. En este video vamos a hablar básicamente de lo que es la costumbre, de lo que se acostumbra a hacer o lo que se acostumbra a pagar en este tipo de operaciones. Pero no significa que las partes no puedan llegar a un acuerdo que les convenga a ambas. Entonces, lo primero que necesitas saber es si la persona que compra lo hace al contado o con un crédito hipotecario. ¿Y por qué es importante esto, Dulce? Bueno, es importante porque cuando las personas compran a través de banco, el banco les cobra algo que se llaman gastos operacionales. Y básicamente dentro de ese cobro están casi todos los gastos asociados a la operación. Entonces no hay mucho margen para decidir quién paga qué. Lo paga directamente el comprador. Ahora bien, si la persona compra con cash, con dinero al contado, es bastante probable que quiera entrar en una negociación para determinar quién paga qué cosa. Algunos de los ítems que quizás pudiesen negociar sería quién cubre los gastos por la redacción de la escritura y los gastos notariales de poder legalizar esa escritura. Los demás ítems normalmente se mantienen muy parejos, como por ejemplo la inscripción de la propiedad usualmente siempre recae en manos del comprador. Pero vamos un poquito más atrás, porque antes de analizar al comprador necesitamos uno. Por lo tanto, tenemos que hacer la exposición o la publicación del inmueble. Y dentro de este punto hay varios gastos que para efecto de este video los voy a desglosar de la siguiente manera. Número 1. Gastos por mantenciones y mejoras. Número 2. Gastos para la determinación de precio. Número 3. Gastos por publicidad o exposición del inmueble. Y número 4, gastos por honorarios o servicios profesionales. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Dentro de los gastos de mantenciones y mejoras, debemos considerar que todo básicamente entra por la vista. Por lo tanto, hay que asignar un presupuesto a embellecer este inmueble para que cuando las personas vengan a la visita rápidamente se interesen en él. ¿Qué consideraría yo desde lo básico? Pintura, cambiar si tiene colores muy fuertes, cambiarlo a colores más suaves y también no por un tema nada más de color, sino por un tema de pulcritud, que se vea que está bien mantenido el inmueble. Pintura, sí o sí. Otra cosa que yo consideraría sería el tema de los pisos cuando son alfombrados. Actualmente nadie se interesa en un piso alfombrado, son difíciles de mantener, son antihigiénicos, generan muchas alergias, por lo tanto, si tienes piso de alfombra yo consideraría cambiarlos. Esto definitivamente va a ser un cambio importante en la percepción del cliente para decidir si compra o no. Y finalmente, que es un gasto que me da un poco de risa porque es muy menor pero tiene un gran impacto, es revisar las bisagras de los muebles que se encuentran en la casa. ¿Por qué? Porque me ha pasado durante visitas que he ido a abrir una despensa, un mueble de un vanitorio o un baño y el mueble me queda en la mano, en la puerta, porque la bisagra está oxidada, está suelta, lo que sea. Una bisagra cuesta 7,000, 8,000 pesos. Es algo fácil de cambiar y realmente da un impacto súper positivo porque las personas cuando van a la visita sienten que si la persona tuvo detalle en estas pequeñas cosas, ha tenido detalles también en las cosas más grandes de la mantención del inmueble. Entonces es un gasto acotado en cuanto a nuestro bolsillo, pero tiene un impacto muy grande, así que yo de todas formas lo recomendaría. En relación al precio por estos gastos, va a variar dependiendo del estado de conservación que tenga el inmueble. Hay algunos que necesitarán un poco más de presupuesto y otros que no tanto, pero yo particularmente contaría con 1 o 2 millones de pesos para poder tener dinero suficiente para hacer los cambios que se requieran.
El segundo de los gastos asociados es la determinación de precio. Una vez que la propiedad ya está lista, ya tienen los arreglos, las mantenciones que le hayamos hecho, necesitamos traer una persona, ojalá un tercero certificado, para que tase la propiedad y nos diga efectivamente cuánto vale. ¿Es obligatorio hacer una tasación? No, pero es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque poner la propiedad en el mercado en un precio que no es el correcto puede significar tenerla mucho tiempo ahí. Eso se traduce básicamente en botar la plata. Así que siempre es recomendable tener un criterio objetivo para la determinación de precio y eso lo hacemos a través de una tasación. ¿Cuánto nos cuesta una tasación? Varía en función de si estamos hablando de departamentos o casas y también del tamaño, pero para darles una media, por ejemplo, un departamento de 2 o 3 dormitorios, tal vez unos 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, debería estar por el orden entre los 120 y 150 mil pesos. En el caso de las casas ya son un poquito mayores, 200 mil pesos a 300, 400, y si ya son casas muy grandes o con terrenos muy amplios, obviamente las tasaciones pueden subir incluso más, pero para que tengan una media, eso es lo que podría costarle una tasación. El siguiente grupo son los gastos por publicidad y exposición. Y particularmente creo que estos son los más difíciles de determinar porque entran muchas variables dentro de este gasto. A ver, aquí tenemos que incluir la publicación del inmueble dentro de distintos portales inmobiliarios, la toma de fotografías, video, si hay dron, tour virtual, puede ser medios publicitarios físicos como flyer, pendones. Aquí todo lo que se les ocurra para armar la estrategia de marketing del inmueble, obviamente tiene un precio asociado, un costo asociado. Entonces hay que más o menos determinar cuánto tenemos que disponer para poder publicitar el inmueble. Para darle algunas referencias de valores, un servicio, por ejemplo, de fotografía profesional con video debería estar entre 150 a 300 mil pesos. Eso sin incluir dron, en el caso de que se le quiera hacer un video con dron a un inmueble particular. Otro de los gastos que se tienen que contemplar es la publicación en los portales inmobiliarios. Por ejemplo, particularmente el portal inmobiliario, que es uno de los más conocidos, uno puede publicar una propiedad desde 0,50 UF más IVA, me parece. Ahora, esa publicación no necesariamente va a tener una buena exposición porque obviamente entre más pagues, más arriba vas a quedar dentro de los destacados. Y un destacado cuesta 3,5 UF más IVA, que es la que te garantiza una mejor exposición frente a obviamente toda la oferta que haya. Entonces hay que considerar esos valores no nada más en un portal, sino en todos los portales que nosotros vayamos o querramos colocar nuestro inmueble. Y finalmente yo les recomendaría considerar tener un presupuesto para campañas publicitarias a través de redes sociales, porque hoy en día tienen bastante buena acogida, bastante buenos resultados, y uno pudiese hacer una campaña publicitaria, yo lo recomiendo desde $10 diarios. Ahora dependerá naturalmente cuánto tiempo quieres mantener esta publicidad, pero a $10 diarios son más o menos $300 al mes. Finalmente debes considerar los gastos por asesoría y aquí básicamente tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Lo puedes hacer tú solito. Yo recomendaría que si ese es tu caso, por lo menos trataras de contratar los servicios de un abogado para que te oriente en el proceso porque el riesgo de hacerlo tú solo sin ningún tipo de experiencia es bastante alto. Puede que en una operación no te pase nada y todo bien, o puedes creer que no te pasa nada y en 5 años más cuando quieras vender realmente no está bien hecho el proceso y te genere un problema. Por eso siempre recomendamos la intervención de algún profesional. Puedes, como te digo, hacer todo el proceso tú y contratar un abogado para que te vea la parte legal de la operación, o derechamente puedes contratar un asesor inmobiliario que no solo te va a ver toda la parte operacional de la transacción, sino que también debería verte toda la parte de exposición y todos estos gastos que vimos anteriormente, como gastos por publicar en portales inmobiliarios, gastos por fotografía, gastos por tasaciones. Todo esto debería estar dentro del servicio de una asesoría inmobiliaria que usualmente se cobra, según la tendencia del mercado, en el 2% más IVA sobre el valor efectivo de venta. ¿Cuánto me podría costar una asesoría de un abogado? Es variable, depende obviamente de los honorarios que te quieran cobrar, pero debería estar entre los 400 mil pesos y tal vez $1 millón. He visto servicios que han cobrado incluso más, pero
hablando ya del promedio, de la media en general, debería ser eso, entre 400 y 1.000.000 de pesos. ¿Podría conseguir algún tipo de asesoría inmobiliaria que me cueste más barato del 2% más IVA? Por supuesto, las puedes conseguir. Ahora tienes que sopesar si efectivamente te van a brindar el servicio que tú necesitas, porque piensa tú también que una persona que te cobre el 1% o que derechamente no te cobre a ti como vendedor una asesoría inmobiliaria, no te va a pagar todo lo que conversamos anteriormente, no va a tener presupuesto para poder pagarte una tasación, ni una fotografía profesional, ni poder hacer una exposición correcta del inmueble, porque obviamente le estás cortando recursos. Por lo tanto, lo más probable es que vaya a ir con su teléfono, tome un par de fotos y la publique en un portal. Entonces también es importante determinar si realmente el servicio que estoy contratando es el servicio que necesito para realmente vender mi propiedad. Y eso ya es un análisis que le corresponde a cada quien. Pasemos ahora a los gastos que tienes que incurrir cuando ya tienes el comprador. Y estos son muy sencillos, son solo dos. Los gastos por recopilación de antecedentes para el estudio de título y los gastos por pagos de servicios. Veamos rápidamente cada uno de ellos. Independientemente si te van a comprar la propiedad al contado o con un banco, el abogado del banco o el abogado de la contraparte te va a pedir una cantidad de documentos que son los antecedentes para que ellos puedan hacer un estudio de esos títulos. Todos esos antecedentes, que básicamente son certificados que se ubican en distintas entidades, tienen costos asociados. Los costos por la recopilación de todos estos antecedentes no deberían superar más o menos los 50.000 pesos. Es relativamente económico recopilar todos estos antecedentes. Ahora bien, no te confíes, porque si tú, por ejemplo, no tuvieses las escrituras de compraventa de los últimos 10 años, tienes que solicitarlas al archivo judicial y cada escritura tiene un valor entre 120 y 150.000 pesos. Entonces, ¿nos podemos ir incrementando de este presupuesto original de 50? Sí. Si, por ejemplo, para hacértelo más gráfico, dentro de 10 años la propiedad se ha vendido 3 veces, tú necesitas entregarle al abogado de la contraparte las 3 escrituras de esas 3 ventas contempladas dentro de estos 10 años. Por lo tanto, si tú no tienes estas escrituras porque no te las dieron, porque no las guardaste, se te traspapelaron, se te dañaron, es tu responsabilidad solicitarlas al archivo judicial, pagarlas y naturalmente por 3 escrituras ya estamos hablando prácticamente de 450.000 pesos. Entonces puede variarnos obviamente el presupuesto inicial de 50. Otra razón por la cual pudiésemos salirnos de este presupuesto original es que en función al estudio previo que haya hecho el abogado nos pueda pedir más antecedentes. Y estos antecedentes en ocasiones derivan en que hay que hacer un alzamiento que no teníamos contemplado o que no se había hecho en el pasado. Hay que hacer una escritura rectificatoria porque hubo algo que pasó anteriormente que no se hizo bien. Por lo tanto, son gastos que también van asociados a tu responsabilidad. ¿Cuánto destinaría yo para esta parte de la operación? Por lo menos unos 500.000 pesos. Ojalá que solo sean 50 y bueno, me quedarán 450 para mí después. Pero es preferible tener algo de dinero antes que agarrar la sorpresa de tener que pagar todo esto y que no lo tengamos contemplado. Y finalmente los gastos por servicios. Para poder firmar la escritura de compraventa es necesario que todos los gastos estén pagados, que todos los servicios estén al día, los gastos comunes, las contribuciones y los derechos de aseo. Ojo que las personas que no pagan contribuciones tienen que revisar si hay deudas por derecho de aseo y en mi experiencia, como la gente no sabe que estas deudas se van acumulando, hay ocasiones donde tienen unas deudas de 1 millón, 1,5 millones de pesos y no lo sabían. Por lo tanto, para poder hacer esta venta, tienen que dejar eso al día. No pueden esperar a que perciban el dinero de la venta para poder hacer los pagos. Entonces, es dinero que tenemos que tener previamente para poder avanzar en la compraventa. Ya para terminar, ¿cuándo tengo que tener todo este dinero? Nuestra recomendación es que puedas contar con estos fondos antes de poner tu inmueble a la venta. Hay personas que creen erróneamente y lamentablemente de que luego de hacerse de los fondos de la venta es que van a hacer todos los pagos asociados y la verdad es que no funciona así. Como dijimos anteriormente, para poder firmar la escritura de compraventa tienes que tener cubiertos ciertos gastos. Para poder publicitar el inmueble tienes que tener cubiertos ciertos gastos. Incluso para pagarle a un asesor inmobiliario tienes que tener ese dinero disponible. Puede que hayan agencias que les pidan al momento de firmar la promesa de compraventa
que dejen valevistas por la comisión del corredor. Eso se estila. No siempre se hace, pero se estila. En nuestro caso, particularmente como Growner, nosotros pedimos al vendedor y al comprador que dejen el valevista con nuestras comisiones, con instrucciones notariales al suscribirse la escritura de compraventa definitiva. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el vendedor no tiene el dinero en ese momento? Le pedimos que nos autorice a que le cobremos sus honorarios a través del valevista que va a dejar el comprador. Entonces se le descuenta del monto de venta esta comisión y el comprador básicamente paga las dos comisiones, el 2% por el lado del vendedor y el 2% por el lado del comprador. Pero lo importante es saber en líneas generales cuánto me cuesta a mí como vendedor poner un inmueble a la venta y obviamente prepararme para ello, porque no es algo que se debe tomar a la ligera para no pasar malos ratos en el futuro. Esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les parece. Si hay algo que se me haya escapado, obviamente lo podemos revisar. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos siempre tratando de hacer contenido interesante para ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo video.